Hay palabras que te llevan directo a la ruina. Gloria a tu nombre. Hay palabras que te marcan Gloria a tu nombre. el estado de tu vida. Aleluya. Hay palabras que te hunden Aleluya. y el escarnio te domina. Aleluya. Hay palabras que te marcan Aleluya. los momentos de tu vida. Pero hay una palabra Bendito tu nombre. que es la que te da la vida. Bendito tu Su palabra te renueva y te llena de alegría. Su palabra es un inmenso, su palabra te reanima. Su palabra es como espada que cuida de ti. La última palabra es tuya. Aleluya. Bendito tu Cuando nombre. creo que me hundo, tus manos me acarician. Aleluya. Cuando creo que desmayo, tu palabra me reanima. Bendito tu nombre. Cuando creo que no valgo, tu aliento me da vida. La última palabra es tuya. Aleluya. Cuando creo que me hundo, tus manos me acarician. Aleluya. Bendito Cuando creo que desmayo, tu palabra me reanima. tu nombre. Cuando creo que no valgo, tu aliento me da vida. Gloria, gracias por tu palabra. Gracias. Bendito tu nombre. Porque pensamos distinto y a veces nos dividimos por unas pocas ideas, que a veces no compartimos y nos distanciamos, dándonos de lado de que somos hermanos, que a veces nos olvidamos, porque tú seas abierto y yo sea más cerrado. Tú todo lo permites, todo lo veo malo y no nos apercibimos de lo que intenta el diablo, y con error decidimos, y cada cual por su lado, no podemos seguir con esta falsa. Nos quitamos los cachos como si nada pasara. No podemos seguir con esta falsa, pues nos quitamos los cachos como si nada pasara. Y ayúdanos, Señor, y ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor. Aleluya. Hay un antídoto para todo eso. El amor, el amor, el amor de Dios nos llena. El amor, el amor, el amor de Dios nos llena.
fuente, la luz resplandeciente que en nosotros refleja. El amor de Dios proviene, el amor es nuestra fuerza. El amor es nuestra fuente, la luz resplandeciente que en nosotros refleja. Bendito tu nombre. Amén. Amén. Gloria a tu nombre, Padre. Bendito tu nombre. Te damos las gracias, Dios mío. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias porque cuántas veces, Señor, cuántas veces tú me has levantado cuando yo he caído, cuando no he tenido ganas de seguir. Amén. Tú me has dado la fuerza, tú me has dado esa palabra de aliento. Y muchas gracias porque eres tú la fuente, como hemos cantado. Tú eres la fuente de mi vida, tú eres mi fortaleza, tú eres mi refugio, tú eres mi ayudador. Tú eres todo para mí, tú me sacaste de las tinieblas, me llevaste a tu luz, me diste una nueva vida. Y si vivo es por ti, y si camino es por ti, hasta aquí me has traído tú. Y por eso no puedo dejar de adorarte, de alabarte, de cantarte y de reconocer que todo proviene de ti, Señor. Amén. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Muchísimas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hemos visto, o más bien hemos escuchado, una preciosa alabanza que ha cantado nuestro hermano Paco. Amén. Ha deleitado nuestros oídos y han levantado nuestros espíritus. Pero yo siempre digo que la verdadera alabanza es obedecer la palabra de Dios. La verdadera alabanza que podemos hacer es obedecer la palabra de Dios. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, dijo Jesús, y la obedecen y la guardan. Entonces, mis hermanos, a ver, ¿qué significa? ¿Qué significa ser iglesia? ¿Qué es la iglesia y qué significa formar parte de la iglesia? A ver, una de las cosas que todo hombre y toda mujer que se convierte al Señor debería aprender es, en primer lugar, saber qué es la iglesia. Y en segundo lugar, qué significa formar parte de la iglesia. Porque uno se convierte, piensa que tal vez viniendo a la iglesia, sentándose, viniendo los jueves o los miércoles o el día que se tenga estipulado entre la semana y viniendo el domingo y participando de una ofrenda y de unas alabanzas y de unas oraciones y de todo lo que normalmente se suele hacer en la iglesia, piensa que con eso ya está perteneciendo a la iglesia. La iglesia es algo más que eso. Pertenecer a la iglesia es algo más que eso. Eso es un simple rito que se hace, como aquel que está apuntado, yo que sé, en cualquier club y sabe que tiene que reunir unas normas de comportamiento y cosas que puede y que debe hacer y cosas que no puede y no debe hacer. Entonces, insisto, para el cristiano, para la persona que se convierte, que nace de nuevo, sería muy importante que supiera, en primer lugar, qué es la iglesia a la cual el Señor le ha añadido y qué significa el hecho de que formemos parte de la iglesia. Y para que podamos entender esto que quiero explicaros, pues me gustaría leer unos cuantos versículos que seguramente todos lo hemos leído en más de una ocasión y que todos conocemos. Así que vamos a leer 3 versículos que hablan del amor de Dios para con la iglesia. Dice así, este es un amor generalizado porque es para todo el mundo en general. Juan 3:16. Segunda de Corintios 8:9, sería el segundo versículo que vamos a leer, y Efesios 5:25. Insisto, esos son los 3 textos que vamos a leer que hablan del amor de Dios de una manera generalizada y que hablan del amor de Dios especialmente para la iglesia, para su iglesia, la que Él compró con su sangre. Leemos el primer texto, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y fijaros, quiero hacer resaltar algo de este texto. Cuando el texto dice que de tal manera amó, pues bien, ese de tal manera quiere decir que no hay una mente humana que sea capaz de conocer ni saber hasta dónde llega el amor de Dios. Ese de tal manera quiere decir que no hay una mente humana que sea capaz de comprender cuán grande es el amor de Dios. Vamos a leer el segundo texto. Segunda de Corintios 8:9, que dice así:
Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien por amor a nosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros, a través de su pobreza, fuéramos enriquecidos. Y de este texto querría resaltar lo siguiente. ¿Seríamos capaces de imaginar a un rey de este mundo que se despojara de su realeza, de su riqueza, de su esencia como rey, para enriquecer a los demás? ¿Llega nuestra mente a comprender esto? ¿Seríamos capaces, por ejemplo, de ver a nuestro rey, Felipe VI, o a la reina de Inglaterra, o a cualquier otro rey del mundo, que diga, me voy a despojar de toda mi riqueza y con mi riqueza voy a enriquecer a todos los que pueda? El tercer texto, Efesios 5:25. Este texto me encanta. Y dice así, que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es decir, que Cristo amó a la iglesia y fue a la cruz por la iglesia. Por los que en el futuro tendríamos que formar parte de la iglesia. Por eso es tremendamente importante que todo aquel que es incorporado a la iglesia, porque se convierte en un nuevo cristiano o en un cristiano, debería saber en primer lugar qué es la iglesia a la que se ha unido y qué significa formar parte de esa iglesia a la que el Señor le ha unido, le ha llevado. Y quiero deciros, mis hermanos, que en estos textos que hemos leído y en otros más, podríamos ver cuán grande e inimaginable es el amor que Dios ha tenido para con nosotros. Pero fijaros, para que podamos medio entender ese amor tan grande que Jesús tuvo con la iglesia, deberíamos amar, obedecer y seguir a Jesucristo. Insisto, para que podamos medio entender el amor tan grande que el Señor ha tenido para con nosotros, deberíamos amar, obedecer y seguir a Jesucristo. Fijaros lo que dice Efesios, el capítulo 3 y desde los versículos 3 al 19. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que podáis ser arraigados y cimentados en amor. Y fijaros lo que dice ahora, y para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad o la altura, y conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Por lo tanto, insisto, hermanos, nunca podríamos comprender cuál sería la altura, la anchura o la profundidad del amor que Dios ha tenido con nosotros a través de Jesucristo. Y con todo esto, mis hermanos, pues podríamos ver lo importante que somos para Jesucristo. La importancia que la iglesia tiene para Jesucristo. Lo importante que es que todos los miembros que forman esta congregación local, Puerta del Cielo, lo importante que somos para Jesucristo. Ahora, ya hemos visto la importancia que tiene la iglesia para Jesucristo. Pero aquí surge una gran pregunta que todos nos deberíamos hacer. ¿Es la iglesia importante para nosotros? Ya sabemos que la iglesia es importante, tremendamente importante para Jesucristo, porque si no hubiera sido así, Él no hubiese sido entregado, Él no hubiera ido a la muerte por su iglesia. Ya sabemos eso, el amor y la importancia que la iglesia tiene para Jesucristo. Pero, ¿es la iglesia verdaderamente importante para cada uno de nosotros? Porque esta es una vital e importante pregunta que todos deberíamos saber contestar. Es una pregunta que todos deberíamos saber responder. Y deberíamos saber responderla porque existe, por desgracia, una idea muy equivocada, y Paco prácticamente casi lo ha reflejado en una de sus alabanzas, Señor. Uno porque piensa más cerrado, otro porque piensa más abierto, y nos desunimos. Hay una idea muy equivocada de lo que significa ser iglesia y de lo que es en sí la iglesia. Y fijaros, aunque es posible que para que podamos comprender y entender bien en su justa medida lo que es la iglesia y lo que significa ser iglesia, aunque para saber y conocer esto tal vez hicieran falta varios estudios de la palabra de Dios, pues me gustaría que a través de esta reflexión, insisto, a través de esta reflexión dar unas pinceladas
sobre qué es la Iglesia y qué significa el hecho de que tú y yo formemos parte de la Iglesia. Fijaros, la Iglesia ha sido definida, esto lo sabemos todo el mundo, o casi todos los que estamos aquí, la Iglesia ha sido definida como la esposa del Cordero. Ha sido definida como el cuerpo de Cristo. La iglesia ha sido comparada con un edificio y ha sido descrita como un rebaño. Siendo Jesús el buen pastor de ese rebaño y su pueblo, es decir, sus ovejas, nosotros, las ovejas de su prado. Efesios 5:23 dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y dice que la cual cabeza es la cabeza de la iglesia y Él es el salvador de esa iglesia. Y es por eso, hermanos míos, que me gustaría que pudiéramos pensar en esta mañana en la iglesia como un cuerpo. Que nos olvidáramos por el momento de edificio, de rebaño y de todo lo demás. Me gustaría que pudiéramos pensar en esta mañana en la iglesia que Jesús ha comprado con su sangre como que es un cuerpo. Por ejemplo, como un cuerpo humano. Es decir, pensar en Jesús como la cabeza y nosotros que somos los miembros de ese cuerpo de Jesucristo. Ahora, sea que la iglesia sea llamada un edificio, un rebaño, la esposa del Cordero, o sea, lo que queramos decir sobre el significado de la iglesia, o un cuerpo, lo que en realidad significan todos estos nombres es que la iglesia no es algo, y esto es algo que deberíamos entender, la iglesia no es algo de que cada uno va por ahí por separado, como si fuera un trabajador autónomo, sino que es una empresa. La iglesia es una empresa propiedad de Jesucristo en la que todos trabajamos unidos para el Señor. Por lo tanto, fijaros, cuando yo veo a muchos de esos hermanos que van por ahí solos como si fueran el llanero solitario y que dicen que son esto o que son aquello, yo los miro y digo, tal vez tú te lo creas, pero yo no me lo creo. Y no me lo puedo creer, hermanos, porque todos somos miembros de la iglesia. Todos formamos un cuerpo. Tanto la mano como el dedo meñique de la mano, como la uña del dedo chico del pie. Por lo tanto, la iglesia no es algo por lo que cada uno va por separado, sino que todos vamos unidos porque trabajamos en una misma empresa. Y esa es la empresa del Señor Jesucristo. La Biblia dice, y esto lo conocemos también nosotros, que todos los que formamos la iglesia somos todos miembros los unos de los otros. Todos somos miembros los unos de los otros. Por lo tanto, si alguien dice que cree en Cristo y no quiere saber absolutamente nada de la iglesia, uno de dos. O es un inmaduro y aún le falta mucho por aprender, o no cree en Jesucristo. Así de sencillo. O es un inmaduro y le falta mucho por aprender, o no cree en Jesucristo. Y no hay que darle más vueltas. Posiblemente sea un inmaduro. No vamos a decir, es que no ha creído. Pero no hay dos respuestas posibles. Si uno va solo y va por ahí solo y no quiere saber absolutamente nada de la iglesia, o es un inmaduro o no cree en Jesucristo. Así de sencillo, hermanos, insisto. Porque fijaros, aunque la iglesia y Jesús no sean iguales, ni sean lo mismo, son inseparables. No podemos separar a la iglesia de Jesús, porque separados de Él nada podemos hacer. Y no podemos separar a Jesús de la iglesia, porque Él fue el que creó, el que formó, el que organizó, y Él es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, insisto, hermanos, aquel que no quiera tener ni fraternidad, ni comunión con la iglesia, aquí en la tierra, porque hay mucho, yo voy a mi aire, yo voy a dar aquí, yo voy donde me parece. Si hay alguien que no quiere tener una fraternidad plena, tal como debería ser, con una iglesia local aquí en la tierra, aquel que no quiera disfrutar de la comunión con los hermanos en la iglesia, jamás disfrutará de esa comunión en el cielo. Jamás.
Fijaros lo que dice 1 Corintios 12, del 12 al 18. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Porque si el pie dijera a la mano que no es del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si la oreja dice, como no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Porque si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? O si todo el cuerpo fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Y aquí el Señor le pone la guinda al pastel y dice, pero Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo como a Él le dio la gana. Así de sencillo, como Él quiso. Dios ha colocado a los miembros del cuerpo como Él quiso. Y voy a decirte algo que no deberíamos nunca, voy a decir algo que nunca deberíamos olvidar. Si alguien dice que es cristiano, pero no pertenece o no quiere pertenecer a una iglesia local, algo muy grave está sucediendo en su vida. Insisto, si alguien dice que es cristiano, pero no pertenece ni quiere pertenecer a una iglesia local, algo muy grave está sucediendo en su vida. Y fijaros, es por eso, mis hermanos, es por eso que querría hablarte de 5 principios. En esta mañana querría hablarte de 5 principios o 5 parecidos que un cuerpo, por ejemplo, el cuerpo humano, mi cuerpo, vuestro cuerpo, 5 principios o 5 parecidos entre qué significa ser un cuerpo y qué significa ser iglesia. Así que empezamos con el primer principio, o el primer parecido que debería tener un cuerpo humano con la iglesia. En un cuerpo se manifiesta una persona. Es decir, que en mi cuerpo me manifiesto yo, y todo lo que sabéis de mí, lo sabéis por lo que haga o por lo que diga mi cuerpo. ¿Sí o no? Pues claro que sí. En un cuerpo se manifiesta una persona. Y a mí me conocéis, y yo conozco a cada uno de vosotros. Nos conocemos mutuamente por lo que hagamos o por lo que digamos a través de nuestro cuerpo. Es decir, que en mi cuerpo me manifiesto yo. Insisto, y todo lo que sabéis por mí, lo sabéis por lo que diga o por lo que haga mi cuerpo. Ahora voy a hacer una pregunta. ¿Cómo es que el mundo no cristiano, fijaros, cómo es que el mundo no cristiano podría conocer a Jesucristo? ¿Por su cuerpo? Por su cuerpo. El mundo no cristiano solo y exclusivamente puede conocer a Cristo por su cuerpo. Así es, por su cuerpo, es decir, por nosotros, por la iglesia. Porque así como una persona, tú y yo, nos manifestamos y nos damos a conocer por nuestro cuerpo, la única manera de que Jesús pueda ser manifestado ante los incrédulos es por su cuerpo, por la iglesia. Es decir, que la iglesia está aquí, que Él ha salvado y ha escogido a la iglesia y la ha reunido aquí en el polígono de Bertola para que dé a conocer a la cabeza, que es Jesucristo, a los incrédulos. Para eso nos ha elegido el Señor. Por lo tanto, mis amigos, así como mi cuerpo, y esto es importante que lo entendamos, así como mi cuerpo, fijaros, mi cuerpo es la parte visible que se puede ver de mi alma invisible que no se puede ver, la iglesia, nosotros, es la parte visible del Cristo invisible. Por lo tanto, la parte visible de mí, mi cuerpo, es la que me da a conocer. La parte visible de Cristo, que es la iglesia, es la que da a conocer el nombre de Jesús a los incrédulos. Así de sencillo. Segundo principio, o segundo parecido entre un cuerpo humano y un cuerpo, o el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. A ver, en un cuerpo humano hay siempre hay un propósito de servicio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el propósito de mi cuerpo es servirme a mí,
El propósito de vuestro cuerpo es serviros a vosotros. Por lo tanto, mis ojos, nuestros ojos, están en nuestros cuerpos para que podamos ver, nuestras manos para que podamos tocar, nuestros ojos para que podamos ver, y nuestras piernas están para que nos lleve a donde nos dé la gana. En un cuerpo siempre hay un propósito, y ese es el propósito de nuestro cuerpo. Ahora, ¿cuál sería el propósito de la iglesia? ¿Qué debería hacer el cuerpo de Cristo, que es la iglesia? Si en el cuerpo humano hay un propósito de servir a cada uno de nosotros, el propósito de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es servir a Jesucristo. Servir a Jesucristo. Porque si mi cuerpo está aquí para servirme a mí y tu cuerpo está aquí o ahí para servirte a ti, la iglesia está aquí para servir y para dar a conocer a Jesucristo. Para servir y para dar a conocer a Jesucristo. Por lo tanto, si una iglesia no da a conocer el nombre de Jesús a los incrédulos, no está sirviendo a Jesucristo, sino que tal vez sus miembros estarían con la mente en el Caribe, con Curro, aquel perro que le tocó la lotería, y tal vez con su mente estarían sirviéndose a sí mismos, colgados o meciéndose en una hamaca con Curro al lado y tomando un Coca-Cola o una piña colada en el Caribe, en Punta Cana. Fíjate lo que dijo Jesús en la oración en la que intercedió por cada uno de nosotros, por cada uno de los que formaríamos parte de su cuerpo. Dice: Padre, no ruego solamente por estos. Para un momentito. Aquí estaba diciendo: Padre, no solamente ruego por estos apóstoles, a los que me has dado. No, sino que también ruego por todos los que han de creer en mí, por la palabra de estos apóstoles. Y ahí estábamos todos nosotros representados. Es decir, que cuando Jesús oró al Padre, estaba orando literalmente por todos y cada uno de los miembros que formamos la iglesia local Puerta del Cielo, aquí en Jerez. Porque esa es la realidad. Esa es la realidad. Y hermanos míos, con esto quiero deciros que Dios nos ha dado dones espirituales para servir. Y con esto quiero decirte que todos los cristianos, por lo menos, hemos recibido un don. Porque no hay ningún cristiano que no tenga por lo menos un don. Y con esto quiero decirte que todos los hijos de Dios verdaderos hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo con una función determinada. El que es ojo es ojo, el que es oreja es oreja, el que es olfato es olfato. Y como leímos, Dios coloca a los creyentes en su cuerpo como Él quiere. Y aquí viene algo que tampoco deberíamos olvidar. El mejor don que podemos dar, fijaros, el mejor don que podemos ofrendar, que podemos ofrecer para servir a Jesucristo, quien es la cabeza, es nuestro tiempo. El mejor don que podemos ofrendar, ofrecer para servir a Jesucristo es nuestro tiempo. Es decir, estar disponible. Ese es el mejor don que podemos dar y ofrendar. Y esto, mis hermanos, no solamente es así, sino que tiene que ser así, porque si queremos descubrir cuál es el don que Dios nos ha dado, si de verdad queremos descubrir cuál es el don que Dios nos ha dado, debemos estar disponibles. Fíjate lo que dijo Isaías en el capítulo 6 y versículo 8 del libro que lleva su nombre, es decir, el libro de Isaías. Fíjate lo que dijo. Dice Isaías: y cuando oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías estaba oyendo la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces fijaros lo que dice Isaías. Entonces respondí: aquí estoy, Señor. Envíame a mí. Envíame a mí. Por lo tanto, la disponibilidad de Isaías fue la mejor respuesta que pudo dar. El estar disponible es lo mejor que Isaías pudo dar. Y eso quiere decir que cuando Isaías oyó la palabra de Dios, no se lo pensó dos veces, sino que se puso a disposición del Señor.
Y aquí tengo que hacer forzosamente una pregunta. Estamos oyendo la palabra del Señor día tras día, mes tras mes y año tras año. Pero, ¿de verdad estamos haciendo, digamos, caso a la palabra de Dios cuando, por ejemplo, vemos en Isaías que él oyó la palabra de Dios y se puso a disposición del Señor? Insisto, estamos aquí oyendo la palabra de Dios domingo tras domingo y miércoles o jueves o el día que sea. Pero cuando la oímos, nos estamos poniendo, ofrendamos a Dios nuestra disponibilidad cuando oímos su palabra. Quiero insistir en esto, mis hermanos. En mi cuerpo hay un propósito de servicio para mí, pero en los que formamos el cuerpo de Cristo debe haber el propósito de servir a Jesucristo. Pero para poder servir a Jesucristo, tenemos que estar disponibles. Porque nadie puede servir a Jesucristo si no está dispuesto, si no está disponible, si no ofrenda su tiempo. Porque esa es la mejor ofrenda que podemos dar al Señor. Nuestra disponibilidad. ¿A quién enviaremos? Isaías, Señor, no busques a nadie. Aquí estoy yo. Envíame a mí. Por lo tanto, hermanos, deberíamos preguntarnos todos si nos consideramos un miembro activo y disponible en el cuerpo de Cristo. O estaríamos como, por ejemplo, por desgracia, el pobrecito Pablo Echenique, que está ahí en una silla de ruedas. ¿Estamos disponibles o estamos inválidos y sin dar un palo al aire? Tercer principio, o tercer parecido que debería existir que existe entre un ser humano, el cuerpo de un ser humano, y la iglesia. Tercer principio. A ver, si recordáis, el primer principio es que en un cuerpo se manifiesta una persona. Es decir, que en ese cuerpo o conocemos a esa persona por lo que haga, por lo que diga ese cuerpo. El segundo principio o el segundo parecido es que el cuerpo tiene un propósito de servir a la persona que vive en el cuerpo. Y el tercer principio, que es el que vamos a ver ahora, es que en un cuerpo hay un poder vivificante. En un cuerpo humano hay un poder vivificante que nos da vida, que nos anima y que nos motiva. La Biblia dice que el poder que da vida al cuerpo humano es el espíritu humano. Es el espíritu humano. Y es por esto que cuando Dios sopló en nuestra nariz aliento de vida, es decir, cuando Él sopló el espíritu humano a través de nuestra nariz, justo en ese mismo instante llegamos a ser almas vivientes. Pero fijaros, quien nos da la vida, la verdadera, cuando estamos en el cuerpo de Cristo, es no el espíritu humano, sino el Espíritu Santo de Dios. Primera de Corintios 12, que leímos hace un momento, dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y esto, mis hermanos, quiere decir que cada vez que un ser humano es convencido de pecado por el Espíritu Santo y cree de todo corazón en Jesucristo, justo en ese momento es añadido al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y en ese momento se le da también a beber del mismísimo Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, cuando Dios nos pone en el cuerpo de Cristo, en su cuerpo, es cuando recibimos ese poder vivificante, ese Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? Para servir a Jesucristo. Y cuando servimos a Jesucristo a través de servir a la iglesia o el prójimo en general, es cuando el Señor nos hace ojos para mirar por Jesús. Es cuando Él nos hace hombros para llevar las cargas que otros no pueden llevar. Es cuando Él nos hace piernas para caminar como Jesús caminó. O es cuando Él nos hace corazón para amar como Jesús nos amó. Por lo tanto, mis hermanos, recibimos nuestro don cuando estamos en el cuerpo de Cristo. Por eso yo no puedo creer en el llanero solitario. Mira, por ahí va. Él contra el mundo.
No puedo creer en eso. Tal vez él se lo crea, pero ni yo ni el Señor, por lo que dice su palabra, se lo cree. Fíjate lo que dicen algunos textos de Romanos 12. Así que, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos, fijaros, no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, es decir, todos, siendo muchos miembros, somos un cuerpo en Cristo y todos somos miembros los unos de los otros. Yo no puedo separar a mi dedo chico de mi cuerpo, a menos que me lo corte, le pegue un tijeretazo y me lo corte. No podemos separarnos, somos todos miembros los unos de los otros. El Espíritu Santo, hermanos míos, el Espíritu Santo está en nosotros porque nosotros estamos en el cuerpo de Cristo. Porque si el espíritu humano está en nosotros porque Dios nos insufló aliento de vida o el espíritu de vida humana, nosotros tenemos el Espíritu Santo porque estamos en el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, cuando Dios nos sella con su Espíritu Santo, es cuando recibimos nuestro don. Y cuando se nos da a beber del Espíritu de Dios, recibimos el poder para ministrar o para servir a la iglesia, que es servir a Jesucristo y servir al prójimo en general, a los incrédulos, que es servir a Jesucristo, y podemos servirlo con nuestro don. Y hermanos míos, todo esto quiere decir que el poder para servir al prójimo y a Jesucristo radica en una sola cosa: en vivir la vida en el Espíritu. En vivir la vida en el Espíritu y no en la carne. Pero fijaros, si la iglesia no vive ni sirve en el Espíritu, lo repito otra vez, por si alguien no me ha entendido, si la iglesia no sirve ni vive en el Espíritu, jamás podrá mostrarse como cuerpo y estaría con Curro en el Caribe sirviéndose y meciéndose en una hamaca, pero no sirviendo a Jesucristo. Porque, insisto, si mi cuerpo está aquí y tu cuerpo está ahí para servirnos a nosotros, la iglesia está aquí para servir a Jesucristo. Y si en mi cuerpo hay un poder que me anima, si en tu cuerpo hay un poder que te anima, que te motiva y que te da vida, que hace que te muevas, es por el espíritu humano que nos dio Dios. Pero el cuerpo de Cristo es movido, motivado y vivificado y trabaja y sirve en el poder del Espíritu Santo. Porque esa es la realidad. Cuarto principio. Este es el penúltimo. O cuarto parecido que hay entre un cuerpo y la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. En un cuerpo humano siempre hay una tarea que es compartida. Así es. Fijaros lo que dice 1 Corintios 12:14. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. La cabeza, los ojos, los brazos, los hombros. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Pues que lo que ya os he dicho antes, de que no existe, no puede, no debe existir un cristiano que sea como el llanero solitario, como un autónomo, sino que el servir y dar a conocer a Jesucristo es una misión y una tarea compartida. Y ese es el cuarto parecido, que en un cuerpo somos muchos miembros inseparables y que todos los miembros de ese cuerpo tienen una misma misión. La misión del cuerpo humano es servirme a mí. La misión del cuerpo de Cristo es servir a Jesucristo, pero es una tarea compartida entre todos los miembros del cuerpo humano y todos los miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por lo tanto, hermanos, los miembros del cuerpo de Cristo, es decir, los miembros de la iglesia, por ejemplo, ya que estamos aquí, Puerta del Cielo, deberíamos tener una misma agenda. ¿Sabéis para qué sirve una agenda? La sacamos del bolsillo. Ah, mira, menos mal que la leí yo. Esta tarde tengo que ir a tal sitio.
los miembros del cuerpo de Cristo debemos tener una sola agenda. La agenda de Jesucristo. La agenda de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es la cabeza y quien gobierna todo el cuerpo. Así, hermanos míos, de sencillo. Voy a hacerte algunas preguntas. ¿Sabes que en un cuerpo humano hay muchas partes que funcionan dentro de ese cuerpo humano y que ni siquiera sabemos que existen? Pues la verdad es que sí, hay muchísimas cosas que hay en nuestro interior que ni las conocemos, pero Dios las ha puesto ahí porque desempeña cada una función especial y hace que nuestro cuerpo se mueva, viva, tenga voluntad y pueda hacer que su cuerpo sirva a la persona que vive en el cuerpo. A ver, tú estás ahí sentado, más o menos cómodamente, oyendo el sermón, pero sabes también que en muchas iglesias hay miembros que trabajan y que muchas veces ni los vemos, ni sabemos que existen. Por ejemplo, enseñando a los niños. Posiblemente algunos de nosotros o algunos de los que estamos aquí no lo sepamos, porque nunca hemos tenido un niño en la escuela dominical. Yo he tenido a mi hija en la escuela dominical. Pero, hermanos míos, hay quienes cuidan a los niños, hay quienes controlan a los niños y quienes enseñan a los niños. Porque, fijaros, voy a poner un ejemplo. Si en esta iglesia hubiera una cantidad, yo qué sé, bárbara, de niños y nadie los controlara, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería? Pues que este templo sería una casa de locos. Si no hubiera nadie que controlara a los niños. ¿Sabes quién hizo, por ejemplo, el café o las comidas? Ahora, como decía Ángel, pues todavía no podemos por cómo está el coronavirus, pero yo he participado, vosotros habéis participado de comidas aquí. ¿Sabes que detrás de esas comidas hay quienes las preparan con cariño y con amor para servir al cuerpo de Cristo? ¿Sabes que esos miembros están ahí trabajando para el Señor? ¿Sabes que también en las iglesias, ahora ya parece ser que se está tranquilizando un poco, ¿sabes que detrás que en las iglesias hay quienes están detrás de esas medidas de seguridad que hemos de cumplir para que el coronavirus lo mantengamos a raya y que las medidas de seguridad sean las correctas? ¿Sabes que detrás de las alabanzas que oímos cada día que nos reunimos como cuerpo de Cristo, ¿sabes que detrás de esas alabanzas existen las partes del cuerpo que el Señor ha puesto ahí para que se dediquen al ministerio de la alabanza y que, como por ejemplo Paco ha hecho hoy, nos deleiten nuestros oídos y levanten nuestros espíritus? ¿Sabes que Dios ha querido poner a esas partes del cuerpo en la alabanza? Ahí están. ¿Sabes que detrás de cada predicación del pastor, o de quien la predique, pero principalmente el pastor, que es el que normalmente suele predicar en una iglesia, ¿sabes que detrás de cada predicación hay muchas horas de preparación, dedicación y oración del pastor para que los miembros de la iglesia tengan el alimento espiritual que necesitan y que tengan ese alimento cuando lo necesitan? Hermanos míos, deberíamos dar gracias a Dios por todos los miembros del cuerpo, pero especialmente por todos aquellos que han descubierto su don y están sirviendo a Jesucristo. El quinto y último principio, parecido entre un cuerpo, o lo que significa ser un cuerpo, y lo que significa ser iglesia. En un cuerpo humano, todos los miembros obedecen a la cabeza. En un cuerpo humano, todos los miembros de nuestro cuerpo obedecen a nuestra cabeza, a nuestro cerebro. Por lo tanto, toda la iglesia debería ser fiel a la cabeza. ¿Quién es nuestra cabeza? El Señor Jesucristo. Toda la iglesia debería ser fiel a Jesucristo, que es nuestra cabeza. Pero fijaros, esa fidelidad a nuestra cabeza, que es Jesucristo, debe pasar por la lealtad entre todos los miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia.
Porque si la lealtad entre los miembros del cuerpo de Cristo falla, entonces habría que poner en duda si nuestra lealtad y fidelidad a la cabeza es verdadera. Por ejemplo, si mi mano derecha está bien con mi cabeza y mi mano izquierda está bien con mi cabeza, las dos manos deberían estar bien entre ellas. Si tú estás bien con Jesucristo y yo estoy bien con Jesucristo, los dos tendríamos que estar bien entre nosotros, porque la lealtad a la cabeza no puede significar que pueda haber deslealtad o desunión entre los miembros de la iglesia. Ya estoy acabando. Y hermanos míos, deberíamos estar bien y así entre los miembros, porque insisto, la falta de lealtad entre los miembros de la iglesia podría ser deslealtad hacia la cabeza, que es Jesucristo. ¿Te imaginas que yo quisiera ir, a ver, mi cabeza, ¿te imaginas que yo quisiera ir a la derecha y que mi izquierda, y que mi pierna derecha quisiera ir a la derecha, pero que mi pierna izquierda quisiera ir a la derecha, a la izquierda? Eso es imposible. Eso es imposible. Voy a decirte algo que nunca deberías olvidar. Nunca podremos ser fieles a Jesucristo, por lo menos con la fidelidad que Él reclama de nosotros. Nunca podríamos ser fieles a Jesucristo si no somos fieles a la iglesia, si no andamos con lealtad para con la iglesia. Insisto, nunca podríamos ser totalmente fieles a Jesucristo, digamos lo que digamos, echemos la excusa que queramos echar. Nunca podremos ser fieles a Jesucristo si no somos fieles y leales para con la iglesia. Y esto es así, y debe de ser así, porque así como, insisto, que lo he venido diciendo desde el comienzo de esta reflexión, así como nuestro cuerpo está aquí para servirnos, el cuerpo de Cristo está aquí para servir a Jesucristo, y porque tenemos todos una misma misión, y esa misión es una misión compartida, todos somos imprescindibles en esa misión. Y esa misión es compartida porque la iglesia no está compuesta, insisto, hermano, por trabajadores autónomos ni por llaneros solitarios, sino que todos formamos el cuerpo de Cristo y trabajamos en la misma empresa. E insisto, hermanos, perdonadme la insistencia, trabajamos en una misma misión y esa misión es compartida. ¿Te imaginas que Messi, antes estaba en el Barcelona, ahora está en el Paris Saint-Germain, pero como lo ha eliminado el Madrid, pues me parece a mí que ya tiene poco futuro en el Paris Saint-Germain? Pero bueno, ¿te imaginas a Messi que vaya por su cuenta y se olvide de todo el equipo? La verdad es que eso es impensable. Es impensable que Messi hiciera eso. Otra cosa es que esté a lo mejor cerquita del área y como tiene tanta habilidad y a lo mejor en un momento determinado piense y diga, como se lo echa a este la va a fallar porque este es muy torpe. Y hace nuevo. Pero, de verdad, imaginamos a Messi que vaya por su cuenta y riesgo y se olvide de todo. Eso es impensable porque todos forman un cuerpo, todos forman un equipo, y esa misión es una misión que tiene ese equipo compartida, y esa misión es obtener la victoria, es decir, meter unos pocos de goles al que tiene enfrente. Por lo tanto, los porteros son importantes, los defensas son importantes, los medios son importantes y los delanteros son importantes. Y son importantes porque todos están en el mismo equipo y porque todos tienen una misma visión. Y esa misión es compartida, obtener la victoria. Así que, hermanos míos, todos los que formamos el cuerpo de Cristo, deberíamos conocer cuál es el don que Dios nos ha dado y deberíamos saber aceptarnos a nosotros mismos tal como somos. Voy a repetirlo otra vez. Todos los miembros del cuerpo de Cristo deberíamos saber cuál es el don que Dios nos ha dado. Es decir, por nuestra disponibilidad, deberíamos saber cuál es el don que Dios nos ha dado y tendríamos que saber aceptarnos a nosotros mismos tal como somos, más feos o más guapos, pero aceptarnos tal como somos. Fijaros, cuando yo empecé a predicar hace 40 años, yo quise ser como el pastor que me evangelizó, José. Poquitos años después, quise ser como un pastor valenciano, Roberto, pastor en una iglesia en Barcelona,
que se fue con el Señor. José también se fue con el Señor. Poquitos años después, quise ser como Roberto, que se fue con el Señor. Pero fijaros, cuando me di cuenta de que yo no podría ser ni como José ni como Roberto, entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues, Ramón, hablé conmigo mismo y me dije, Ramón, tú no puedes ser ni como José ni como Roberto. Tienes que ser como Ramón. Cuando yo me di cuenta de aquello, entonces decidí ser el mejor Ramón que podría mostrar a los demás. Y eso deberíamos hacer nosotros. Aceptarnos con los dones y las capacidades que el Señor nos ha dado, ¿eh? Y no ser como aquel o como el otro. A aquel o al otro el Señor lo hizo así, por eso es así. Pero a ti te hizo de una forma, aceptarnos a nosotros mismos. Entonces, quiero deciros que con toda humildad, a pesar de mis despistes, mis pecados, mis errores, y que no sea gran cosa, porque yo no lo soy, aún con todo esto, el Ramón que veis es la mejor versión de mí que puedo mostrar. Así que este soy yo, y tenéis que perdonarme mis errores, mis despistes y pecados, pero eso es lo que trato de mostrar. Y lo que por la gracia de Dios os doy cada vez que subo aquí al púlpito, algunas veces con más despiste, otras veces porque se corta la transmisión, otras veces porque pasa algo. Cuando el Señor me permite subir aquí a transmitiros o a compartir parte de la palabra de Dios, creedme que lo mejor que puedo dar es lo que os doy. Y con esto, mis hermanos, quiero deciros que, otra vez te lo voy a repetir, que lo primero que debes conocer es cuál es el don que hay en ti para servir. Y lo segundo es conocerte a ti mismo. Pero para que sepas cuál es el don que hay en ti, tienes que ser disponible. Tienes que estar disponible para el Señor. Así que todos los miembros de un cuerpo tienen que dar. Nosotros hemos sido llamados a formar el cuerpo de Cristo para que los unos demos a los otros. La mano le da de comer a la boca. El Señor nos ha puesto en el cuerpo para que todos demos los unos a los otros. Fijaros, esto tiene que ser así. Y todos los miembros tenemos que dar y recibir los unos de los otros. Tiene que ser así por lo siguiente. En nuestro cuerpo tenemos muchas células. Pero cuando una célula solo recibe, pero no da, a eso se le conoce en medicina como cáncer. La célula empieza a engordar y a engordar y a engordar y a tener un crecimiento descontrolado. E insisto, cuando una célula solo recibe, pero no da, a eso se le llama cáncer. Cuando un miembro del cuerpo de Cristo, es la iglesia, solo quiere recibir pero no quiere dar, eso es un cáncer. Pero el Señor no nos ha puesto en su cuerpo para que seamos cáncer, para que seamos un cáncer en el cuerpo de Cristo. El Señor nos ha puesto aquí para que demos y recibamos los unos de los otros y que todos juntos anunciemos a Jesucristo, porque trabajamos en una misma misión. Y es por eso, hermanos míos, de verdad, es por eso que deberíamos rogar, orar para que Dios nos dé la dicha de poder ser bendición no solamente al resto del cuerpo, sino a nuestro prójimo en general. El hermano que está allí en la esquina y su esposa que está allí con el carrito son importantes. Manolito que está allí de pie es importante. Cualquiera de los que estamos aquí somos importantes. Todos somos importantes. El pastor es importante. Insisto, todos somos importantes. ¿Por qué? Porque todos formamos parte del mismo cuerpo, el cuerpo de Jesucristo. Y por último, a ver, yo no sé si entre los que hay aquí, no lo sé, eso cada uno lo sabrá. No sé si entre los que hay aquí presentes hay alguien que sabe con toda certeza y con toda seguridad, por esto que os acabo de explicar o predicar, tal vez alguno de vosotros piense o no está seguro de que pertenezca al cuerpo de Cristo. Alguno esté pensando y dudando y esté diciendo,
vaya bronca que nos ha echado. Yo ya no sé si soy, si no soy, si estoy en el cuerpo, o si voy, o si ya me he ido. Yo no lo sé. Pero si hay alguien aquí que no está seguro de no saber si pertenece al cuerpo de Cristo y quiere saber cómo se puede pertenecer al cuerpo de Cristo, pues la verdad es que aquí está la respuesta, muy sencillita. Solo se puede ser parte del cuerpo de Cristo arrepintiéndonos de nuestros pecados, recibiendo a Jesucristo como Señor y Salvador y siendo fieles a Jesucristo y a la Iglesia. Y cuando esto sucede, entonces Jesús nos pone en la parte de su cuerpo como Él quiere. Y es entonces, y solo entonces, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros y nos hace vivir con la calidad de vida que el Señor quiere que vivamos. Y esto, amigos míos, para que los que no creen puedan ser ganados para Cristo y todo para la gloria de Dios. A ver, en esta mañana he querido o explicaros de la manera más sencilla y clara el parecido que tiene un cuerpo humano, nuestro cuerpo, con el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y ruego a Dios, mis hermanos, ruego a Dios que todos los que estamos aquí hayamos entendido el mensaje. Amén. La Biblia dice que debemos servirnos por amor, no por... a ver lo que puedo yo conseguir. Por amor los unos a los otros. Por lo tanto, mis hermanos, sirvamos por amor al cuerpo de Cristo, comportándonos con lealtad hacia todos los miembros del cuerpo de Cristo y con amor a nuestro prójimo, pero siendo fieles a la cabeza, que es Jesucristo. Y si alguno, y con esto acabo, está por ahí con su mente en el Caribe con curro, pues que tome el primer avión, que se venga para Jerez y que sirva a Jesucristo y dé a conocer el nombre de Jesús a los incrédulos. Amén. Muchas gracias, hermano. Que el Señor les bendiga. Amén.